Todos tenemos una historia, o varias. Un recorrido por el universo cultural judío, con entrevistas, recomendados y buena música. Leon Aidorf nos trae algo para contar por Radio Tú. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué querías para hoy? ¿A quién abrazaste tan afectuosamente que no te dejó ir? ¿Qué estabas buscando hoy? ¿Qué encontraste hoy? Lo que logró convencerte de frenarte y arrancar de nuevo. ¿Escuchaste la canción que te cantó ese pájaro? ¿Guardaste en tu bolsillo la hoja que cayó sobre tu cabeza? ¿Ya cantaste hoy una canción? ¿Ya prestaste atención a lo que soñaste? ¿Ya encontraste un sendero nuevo hoy? ¿Ya pediste por la paz? Una persona sola camina frente a ti. Nunca vas a saber qué pasa por su alma. ¿De qué hablaste hoy? ¿A quién escuchaste hoy? ¿Ya ocupaste tu lugar o tu tiempo? Deja correr tu corazón como el agua. ¿A dónde corriste hoy? Frenaste en el banco de la plaza a respirar. Cada persona debería ocasionalmente detenerse y mirar el cielo. ¿Qué coleccionaste hoy? ¿Qué tiraste en su lugar? Durante años trataste de parar, podar, desenredar, pero realmente no te atreviste a saludar. Respondeme antes que sea demasiado tarde. Tengo tan lleno mi corazón que no te dice basta. Y ese camino que de repente descubriste y esa colección de piedras autóctonas y esos ojos que te pidieron que se cerraran, mirá dentro de la escalera que aparecerá en tu sueño. ¿Qué hiciste hoy, Aaron Russell? היום, מה מצאת היום, מה הצליח לגרום לך לעצור ושוב ללכת. האם שמעת את השיר ששרה הציפור לך, האם שמרת בכיסך את העלה של נחל ראשך, האם כבר שרת שיר היום, האם מצאת שביל היום, האם הקשבת לחלום, האם ברחת לשלום, אדם בודד הולך מולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. מה דיברת היום, למי הקשבת היום, האם פינית מקום בזמן לשפוך לבך כמים בן אדם, לאן מיהרת היום, בספסל עצרת לנשום, כן כל אדם צריך מדי פעם לעצור ולהביט לשמיים. שמעת את השיר ששרה הציפור לך, האם שמרת בכיסך את העלה של נחל ראשך, האם כבר שרת שיר היום, האם מצאת שביל היום, האם הקשבת לחלום, האם ברחת לשלום, אדם בודד הולך מולך, לעולם לא תדע מה עובר לו בנשמה. אספת היום, את מה השלחת במקום, שנים ניסית לבלום, לגזום, לפרום, אך לא באמת העזת לומר שלום. ענה לי לפני שיהיה מאוחר מדי, מלא ליבי כי לא אומר לך די, לא אומר לך די.
לי שיהיה מאוחר מדי, מלא ליבי כי לא אומר לך די, לא אומר לך די. השביל שגילית פתאום ואספת מאבני המקום, ביקשו העיניים את עצמם לעצום, להביט פנימה בסולם שהופיע בחלום. Muy buenas noches, estamos aquí en Algo para Contar en Radio Tú. Son las 8:10 de la noche, 8:11 de la noche, y vamos a estar compartiendo hasta las 22 horas algo de esto, cultura judía, cultura israelí y todo lo que está un poco en el medio para los que vivimos acá. Así que vamos a tener un momento para charlar con nuestro entrevistado del día de hoy, que ya lo vamos a presentar. Y como siempre vamos a tener las secciones que nos acompañan. Gaby va a estar con el tema de series y cine. Vamos a tener la historia del día, el recomendado. Y vamos a tener mucha música, por supuesto, que es lo que más nos gusta compartir aquí en Algo para Contar. Para quienes nos quieran seguir, estamos en la web radiotu.com y en las redes sociales estamos en vivo en Facebook y como @somosradiotu, en Twitter, en Instagram, y nos pueden escribir por WhatsApp al +54 911 59 90 90 78. Aquí estamos en radiotu.com y hoy vamos a hacer una charla que tiene que ver con el periodismo, que tiene que ver con las letras y que tiene que ver con mundos pasados y mundos presentes que se unen con una pluma maravillosa, que es la de nuestro invitado del día de hoy, Javier Sinay. Bienvenido aquí a Algo para Contar. ¿Cómo estás? ¿Ahí se escucha? Yo no escucho, pero... Hola Leo, ahora sí. Ahí está, vamos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bueno, ¿te enganchamos en casa? Sí. Buenísimo. Así es. Bueno, Javier, ¿vos te definís solo como periodista o como periodista y escritor? Yo creo que a esta altura ya uno puede decir que es periodista y escritor. Ya tengo 4 libros, así que es una palabra que es un poco pesada, pero a esta altura ya pesa un poco menos. Sí, creería un poco también que esa categoría de escritor no es solamente por los libros que publicaste, que hoy vamos a hablar del último de ellos, sino también por tu forma de escribir, ¿no? Eso que en algún momento se llamó nuevo periodismo, periodismo narrativo, ¿no? Claro. Sí, periodismo narrativo sería, me parece, la definición más correcta. Perfecto, que ahí veo que con varios colegas comparten en redacción, ¿sí? el medio que dirige Chani Guyot, pero que está creciendo en varias, ¿no? En varios portales como Anfibia, como, bueno, cada uno con su eje temático, como claro. Panamá Revista, digamos. Es una forma de escribir que creo que varios vamos tratando de buscar para escapar a esa forma de escribir de los diarios tradicionales, que cada vez es más sintética, más comprimida, más falta de revisión ortográfica, y que encuentra otra profundidad, sí. ¿No? Claro, yo creo que el periodismo narrativo lo que hace es buscar, con una buena investigación y una buena prosa, buscar el efecto de entender, ¿no? Tratar de entender a la persona que estás entrevistando o a la persona sobre la que estás escribiendo. Pero creo que tiene mucho que ver con eso, con tratar de ver cuáles son los hilos que están detrás de los hechos que estás contando. Uh-huh. Javier, vos venís de una familia, bueno, donde se respira periodismo. Sí. ¿Lo sentiste como un mandato o realmente
sentiste la pulsión de querer estudiar y querer desarrollarte en este rubro? No, no fue un mandato, eso creo que estuvo muy bueno. Siempre se contaban en los diferentes ambientes de mi familia eh, anécdotas periodísticas, se leían muchas revistas, yo leía todo lo que me caía en las manos, ¿no? Libros, revistas, diarios. Así que cuando ya terminé el colegio, me metí directo. ¿Y cómo fue tu llegada? Porque en definitiva, tu fuerte en los primeros tiempos tuvo que ver con el periodismo policial. ¿Cómo En fue que...? realidad, empecé haciendo periodismo de cultura joven, que serían, era el suplemento sí de Clarín, ¿te acordás que Sí, sí, eran sí, claro. historias de jóvenes, historias de rock? A partir del cual nació el Eh, no. claro, estaba el sí, el no. Después de ahí pasé a hacer, como decís, periodismo policial y después, no sé, ahora hago un poco de todo, ¿no? Básicamente me preocupo por escribir bien, digamos. ¿Qué te dejó, digamos, como aprendizaje el periodismo policial en términos del ejercicio de la profesión? Digamos, ¿qué cosas aprendiste distintas? Yo creo que lo principal fue investigar, una cosa con la investigación, de investigar mucho, de investigar, de ir a fondo, ¿no? Como de buscar el expediente, buscar al testigo, buscar al abogado, buscar ir al lugar, tratar de conseguir todas las versiones que pudiera sobre un mismo hecho y una cosa como de tratar de no juzgar a las personas con las que hablaba, porque lo que pasa mucho en el periodismo policial es que las versiones se contradicen. Vas con uno y te dice algo, vas con otro y te dice lo opuesto, ¿no? Entonces, las contradicciones terminan siendo súper interesantes en un texto si las haces oponerse bien de la manera que generen un nuevo sentido. Y creo que esas dos cosas o sea, no juzgar en ese sentido con quien hablaba y tratar de investigar lo máximo posible. Bueno, Creo que esas dos cosas un poco me el dejó. tema se puso en debate cuando, digo, de vuelta, ¿no? En debate, cuando se Ujú. publicó en Netflix la miniserie sobre el caso García Belsunce, ¿no? En Carmel, Ajá. donde creo que justamente una de las cosas que faltó en ese documental fue hacer mayor hincapié en el rol que tuvo la prensa, ¿no? Para construir ese relato tan artificial, ¿no? La verdad que no la vi la serie esa, ahí estoy en Ahí deuda. estás en deuda. Me Pero hubiera gustado verla, pero no la vi. Pero, es un documental que aborda, digamos, va siguiendo como justamente como si fuera ese periodista, era un ¿no? documental, no era serie, era un No, solo... es un documental donde Sí, van entrevistando a los claro. protagonistas y van tratando de que el espectador vaya siguiendo las pistas a medida como iban apareciendo, ¿no? Parecido a como se abordó el de Nisman también. Como uno vaya entrando Claro. en el buzón que le va vendiendo cada uno. Pero en Ujú. definitiva creo que en ese caso en particular hubo una construcción periodística bastante artificial, ¿no? Digamos, de lo que iba Sí, bueno, ocurriendo. hay algo en el periodismo policial que es que a veces responde a intereses y a veces no. Entonces, en casos como este que son tan sonados, nunca sabés, ¿no? Si, digo, pueden ser intereses políticos, intereses policiales, intereses de abogados poderosos. Y cuando hay un caso tan sonado, en realidad no sabes si el periodista es sincero o no, me parece. Bueno, digamos, siguiendo la línea de esto que vos planteabas, eh, Ujú. pensaba en la línea de lo que fue tu libro de los crímenes de Moisés Ville, ¿no? Que de algún Sí. modo ese relato que vos reconstruís, que ahora vamos a conversar sobre eso, eh, Ujú. de algún modo su no aparición o su no aparición con todas las luces durante casi un siglo, de algún modo tiene que ver con que no era funcional a una construcción narrativa de la vida La no judía en la aparición Argentina.
de un texto que hable sobre los crímenes, decís vos. Sí, sí, digamos, o no Claro, poner el acento en la vida tortuosa y vandálica, claro. digamos, de las colonias judías en este caso en Santa Fe, este, Ujú. digamos, rompía ese relato romántico respecto de lo que fue la vida de esto, de nuestros padres, nuestros abuelos que llegaron a Sí, estas colonias. claro, sí, totalmente, que fue lo que fue un relato que formó, yo no sé si existía antes, probablemente no como relato. eh, Digo, lo hizo Alberto Gorchunov con los gauchos judíos en 1910. Ujú. Cuando él saca ese libro, ahí es donde compone o donde, no sé, como compacta, ¿no? Todas esas ideas de los judíos pueden vivir con los gauchos, los judíos colonos son un poco gauchos, los judíos que vinieron de Rusia son ya bastante argentinos. Y bueno, creo que era un discurso necesario y que le hizo bien a la comunidad judía. Lo loco es que el texto de los crímenes de Moisésville, o sea, mi libro, nace de un texto de mi bisabuelo que se llama Las primeras víctimas judías de Moisésville, escrito originalmente en Yiddish, que se publica en 1947 en el Argentiner Ivo Schriften, o sea, en unos anuarios que sacaba el Instituto Ivo sobre la vida judeo-argentina y judía en general, pero más que nada judeo-argentina. Y yo me pregunté mucho, y de hecho al final del libro está esa pregunta, ¿por qué mi bisabuelo había escrito ese texto en 1947, que es 50 años después de los crímenes que ocurrieron entre 1889 y 1906? Y él había vivido en la colonia hasta 1897, o sea, bueno, eso, 50 años después publica ese texto y nunca supe por qué, ¿no? O sea, más allá de que él ya era anciano y escribía muchas memorias sobre la colectividad judía de principios de siglo. Pero mi hipótesis personal es que después de la Segunda Guerra Mundial afloraron muchas historias de judíos víctimas o pogroms entre comillas y sin comillas, ¿no? Como ataques contra los judíos. Y me parece que todo el mundo, todos los judíos que vivían acá tenían algún pariente que había sido asesinado allá, en el Alterheim, como decían, en el antiguo hogar en Europa. Y supongo que en esa época estaba lleno de historias eh, dramáticas y terribles en los espacios judíos, ¿no? En las charlas y en las conversaciones de las personas judías, y me parece que por eso publicaron ese texto en el anuario del Ivo. Pero es verdad que pasó, digo, fue un texto de 20, no, de 40 páginas en un anuario y no marcó una nueva línea de pensamiento ni nada. Y como decís vos, pasó, no sé, 50 años más. O sea, 100 años casi, sí. Porque los crímenes de Moisésville es de 2013 y, como dijimos, los gauchos judíos es de 1910. Entonces, más de 100 años hasta que pudiéramos, no sé, plantear esas dudas o plantear ese tipo de historias. Bueno, esto es como, podría ser como lo que Eliseo Verón diría las condiciones de recepción, ¿no? Digo, en el sentido de, digamos, Claro, claro. que estén las condiciones dadas para que ese discurso, digamos, sea fértil, ¿no? Y Sí, sí circule. claro, claro. Y de hecho el libro fue, o sea, modestia aparte, no me gusta hablar así de mí, pero fue Hablemos de vos. muy, no, fue como muy bien recibido. Y Inge Kansepolski, que fue uno de mis principales entrevistados, que era un colono un colono, era un descendiente de colonos que todavía vivía en Moisésville, era un anciano que ya murió, pero un tipo que sabía mucho y que recibía a cualquier investigador que llegaba a Moisésville, él lo recibía, le daba la información, lo contactaba con la gente. Él me dijo, después de este libro ya no tiene sentido hablar más de la colonización, es como que ya está cerrado el tema. Y ese para mí fue probablemente el mejor halago que recibí del libro seguro y uno de los mejores de las cosas que escribí.
Bueno, hay una cosa, tuve la oportunidad de leerlo, el libro, y hay una cosa maravillosa que a mí por lo menos me impactó y me gustó mucho, que tiene que ver no solamente con esto, con esta reconstrucción histórica que vos hacés, que bien podría haber sido un libro eso, histórico, narrativo y sociológico quizás, sino que vos Ujú. al mismo tiempo vas contando tu experiencia de sumergirte primero en la traducción de ese texto y segundo en el universo de Claro, la cultura yiddish y entender esa cosmogonía, ¿no? Y entender incluso el universo de las organizaciones como el IVO que todavía preservan y desarrollan claro. ese mundo, digamos, todo lo que pasa, ¿no? Los encuentros, los compañeros que vas encontrando en el camino. Eso se fue dando, digamos, la posibilidad de incluir esa experiencia en el relato o estaba desde el principio. No, estaba desde el principio y me parecía importante eh, ponerla o escribirla, justamente porque yo venía de afuera, ¿no? No tenía casi nada de conocimiento sobre el mundo de las instituciones judías y menos del Yiddish y de las instituciones, como decís vos, Yiddish o Yiddish, como el Yidishistas. Ivo. Y creo que al irme metiendo así de a poco y al contarlo, era una manera de que el lector también se pudiera ir metiendo de a poco, porque si no, el universo de la gente que está al tanto de lo que pasa en esos ambientes o en esa cosmogonía, como dijiste, es pequeño. Esto es, Entonces, sí, y perdón. aparte marcaba también como una oposición o una contradicción con la figura de mi bisabuelo en el libro, ¿no? Que era un referente en ese mundo, con la propia época del pasado, que era puro Yiddish. Entonces, y marcaba también o sea, como que ayudaba a generar la pregunta de qué pasó con el Yiddish, que este pibe, el narrador, que tiene 30 y pocos años, no sabe nada de Yiddish, y su bisabuelo era, bueno, un escritor en Yiddish, ¿no? Y un periodista y lo que sea, muchas cosas. Exactamente Vivía en a eso Yiddish. iba, que, digamos, para que nos están escuchando y por ahí no conocen la historia de la vida judía en Argentina y en muchos lugares de Occidente, hubo una puja casi ideológica en Ujú. respecto de idiomática, ¿no? Que tuvo su capítulo idiomático que tenía que ver con, especialmente con el yiddish y el hebreo, como Claro. idiomas rectores o organizadores de la vida cultural y que de algún modo esto corre por cuenta mía, creo que el hebreo finalmente ganó esa batalla, también un poco Sí, eh, con el impulso de la creación y el desarrollo del Estado de Israel. claro. Y entonces el Yiddish queda como ese mundo perdido, ¿no? Como ese Sí, Atlantis. sí, es muy interesante el debate idiomático, que en realidad empieza más o menos a fines del siglo XIX, cuando se empieza fuertemente como a impulsar la creación del Estado de Israel. Y entonces dicen, bueno, ¿qué idioma vamos a hablar? Y bueno, hay muchos debates que yo no conozco en detalle, ¿no? Pero ¿por qué el Yiddish hoy se habla tan poco? En parte porque los nazis mataron a la mayoría de los hablantes de Yiddish en su época, pero creo que más todavía porque el Estado de Israel habla hebreo, entonces es como que, ¿para qué seguir aprendiendo Yiddish? Para leer a nuestros viejos, a nuestros ancestros, ¿no? Pero en el mundo secular no tiene, o sea, tiene el sentido de que es justamente una cosmogonía y una cultura y bueno, hay un montón de sentidos y de historias guardadas, escritas en Yiddish, Ujú. y en el mundo religioso lo hablan para no profanar el hebreo que consideran sagrado, pero, pero bueno, pierde un poco el sentido cotidiano para los seculares, ¿no? Pienso Eh, también en, digamos, en esto que vos decías, el caso de Bashevis Singer, ¿no? Un escritor que es premiado con el premio Nobel con su escritura en Yiddish, ¿no? sí, Pero que también más allá del idioma elegido para escribir, hay como todo un universo fantasioso, un universo que diría, hoy llamamos fantasioso, pero
que probablemente en la cultura Yiddish no tenía esa barrera entre la fantasía y la realidad, sobre el D-Book y personajes así, digamos, que entraban y salían de la vida de las personas, y que creo que de algún modo tu relato, si bien tiene un tinte policial, creo que apunta también a evocar ese universo. Bueno, lo intenté, pero es un universo... Es difícil evocarlo cuando no lo conoces de primera mano, ¿no? Y siempre me generó muchas preguntas. ¿Cómo era esto de vivir en Yiddish, pensar en Yiddish, ver el mundo desde el Yiddish? Todo esto que venimos diciendo, ¿no? Todavía hoy, o sea, ahora con la caja de letras ya es mi segundo libro sobre el tema y de a poco voy aprendiendo un poco de Yiddish, pero lo siento muy lejano a nivel, no sé, como que no se me ha impregnado todavía en No la es propio, piel. no es un idioma propio. Claro, exacto. Pero creo que tiene también lo positivo de correrte del lugar, digamos, vamos a decir, de la cultura elevada, ¿no? Porque finalmente, vos fíjate que el Yiddish, que tiene que ver mucho con lo popular, finalmente su conocimiento y todo ese universo parece como de cultura elevada, de cultura académica, es muy poca gente la que la sabe, hay que ser muy estudioso para poder entender. Y me parece que de algún modo las desventuras que vos vas contando de ese narrador acercan al lector, ¿no? Es decir, bueno, yo soy un poco eso, ¿no? De algún modo, todos podríamos ser un poco ese personaje que se encuentra en un artículo indescifrable y quiere tratar de entender lo que está pasando. Es una paradoja eso que decís, ¿no? De que hoy saber Yiddish es de académico y antes era justamente la lengua popular. Es una paradoja interesante. Y vos tenés muchos contemporáneos, congeneracionales, no sé cómo se dice, que están justamente en el universo académico estudiando estas cosas, dejando registros, dejando un montón de investigaciones. Uno de los que está un poco en la cabeza de eso es Alejandro Duhovne, pero hay muchísimos más, investigadores e investigadoras, pero que bueno, que también requieren de gente que eso, quizás desde la literatura, desde el periodismo, generen ese puente para su divulgación, ¿no? Yo de ellos me nutro bastante, pero es verdad que la investigación académica es diferente a la investigación periodística. No sé si ellos se nutren de mí, espero que sí, pero yo tengo como mucho aprecio justamente por los diarios Yiddish, por los periodistas Yiddish, quizás más que por los poetas o por los grandes literatos. No sé la academia donde busca, pero bueno, yo busco ahí, digamos, en mis pares de aquel mundo. Absolutamente. Eso, bueno, esta cosa de paridad con gente de otras generaciones creo que nos va a dar un poco pie también para tu último libro. Pero si te parece vamos a hacer como una pausa musical. Vos nos acercaste Moisésville de Ulises. Yo no lo conozco, Ulises. No sé quién es. Se llama, no, es que no es conocido ese chico, se llama Ulises Álvarez. Es un chico que creo que vive en Suiza. Es hijo de una madre suiza y de un padre colombiano. La madre, no sé si es judía, supongo que sí, porque canta en Yiddish muchas canciones. Y encontró Moisésville de Hebel Katz. Ajá. Y el hijo Ulises es rapero, entonces hizo una versión bastante interesante. Me interesaba mucho que hubiera una canción de Hebel Katz. Bueno, me interesaba mucho que estuviera o Moisésville o Basavilbaso, que son dos canciones de Hebel Katz sobre las colonias en Yiddish, pero me parecía que ya está tan escuchada por quienes, bueno, no por todo el mundo, pero por quienes se arrimaron un poquito a
a la música yiddish argentina la conocen a esa canción. Es como el Habana Águila de las colonias. Claro, y en esta nueva versión creo que es desconocida y es muy novedosa. Y aparte es muy poderosa también, está buena. Bueno, está buenísimo para... Javier mencionaba a Javier Sinay, ¿sí? Periodista con quien estamos conversando aquí en Algo para Contar. Mencionaba a Hebel Katz, un cantante del cual hablaremos seguramente en algún episodio, un cantante judeo argentino, muy popular en la década del 30, del 40 quizás. Sí, 30. Conocido también como el tanguero judío. Hay un documental por allí dando vueltas sobre este gran artista que aparte llevaba su música por todos los pueblos. Vamos a escuchar una versión entonces suiza de Moisesville, de Hebel Katz por Ulises. Seguimos aquí en Algo para Contar. Noch jeden kleinen und groß, der Bäcker, der Leder, der Kommissar, der Heuer. Ein Radio spielt dort Tangos, fahren Eulen, wo spaziert. Erzählen Weiber Meises, was in Städel hat passiert. Bei wem wird sein Knäuel und bei wem seine Bries. Und bei wem hat sich freitig zugebrannt der Knisch in Moseswil. Mein klein Heimel in Moseswil. Mein Sies steht alle, bist du jiddische Medina, bist du stolz für Argentina, Moseswil. Y alegría que se muera ahora en un rincón de Argentina el Mesías ya llegó. Solo hay aquí judíos de todos los tamaños, el juez, el comisario, el bañero, el apotecario. Aquí está el rabino, que tenga larga vida, la cooperativa, la escuela y el hospital. Solo hay aquí judíos de todos los oficios, por eso es evidente que el Mesías ya está. Mit breitlichen Bombasches, Apatisches auf die Fies. Durch die Bigotites pfeift der Spanisch-Lied. Meint ihr doch seid sicher, dass der Hund ist ein Jid? In Mittensteg steht der Platz mit Bäumer noch apart. Spazieren dort die Jingwert, a jeder auf der Nacht. Man sucht sich buenas noches, als das Reis geht a Schluss. Und da kenn nicht einmal der Schieder, dreht sich von dem Ois in La radio toca tangos para el público en la plaza. Las mujeres cuentan chismes de todo lo que pasa. Donde habrá casorio y en donde circuncisión, ya que familia el viernes el knish se le quemó. In Mosesville, mein klein Heimel in Mosesville. Mein sie steht alle, bist du jiddische Medina, bist du stolz für Argentina, Mosesville. Pero hay una vida mejor, más allá, en tu Buenos Aires. Se amarra de pena y de vergüenza. Allá donde hay un pobre corazón que sufre y In Mosesville. espera todavía. Esperará siempre. El cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra romana. Palermo, milongas rezongonas de ventajoquetas, callecitas de mi barrio. Man sucht sich buenas noches, als das Reis geht a Schluss. Und da kenn nicht einmal der Schieder, dreht sich von dem Ois in Mosesville. Mein süß Heimel in Mosesville. Mein klein Städterle, bist du jiddische Medina, bist du stolz für Argentina, bist du Y aquí judíos de todos los oficios. Rezongonas de ventajoquetas, callecitas de mi barrio. Man sucht sich buenas noches, als das Reis geht a Schluss. Und da kenn nicht einmal der Schieder, dreht sich von dem Ois in Mosesville. Mein süß Heimel in Mosesville. Mein klein Städterle, bist du jiddische Medina, bist du stolz für Argentina, bist du jiddische Medina, bist du stolz für Argentina, Mosesville. Bien, aquí estamos en Algo para Contar en Radio Tú. Recordá que nos podés escuchar en la web de la radio, radiotu.com, o en la aplicación si te la bajás. Y también podés escucharnos por YouTube, ¿sí? Estamos en vivo, nos podés ver también aquí con estas bellas caras en YouTube y en Facebook Live, ¿sí? También estamos allí y nos podés escribir a través de las redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram como @somosradiotú y en WhatsApp más 54 911 59 90 90 78 como
el amigo Lionel Rock Dance, que ahí nos manda saludos y dice que está disfrutando esta charla que tenemos con nuestro invitado de hoy, ¿sí? Javier Sinay, periodista. Recién hablábamos con Javier de su libro Los crímenes de Moisés Ville. Y bueno, en el medio creo te fuiste al este, ¿sí? ¿No? Escribiste tu periplo un poco amoroso, un poco lisérgico. Sos como nuestro Kerouac. Bueno, gracias. Pero bueno, de algún modo ese libro también es una etapa de tu vida, ¿no? De tu vida personal. Sí, el libro se llama Camino al Este y cuenta, bueno, la historia es que mi novia es de familia es una argentina de familia japonesa, o sea, sus antepasados son japoneses, y ella practica la ceremonia del té de Japón, japonesa, y viajó a estudiar un año ceremonia del té. ¿Puedo preguntarte bien en qué consiste la ceremonia del té en términos japoneses? Bueno, es la única que conozco, así que te la cuento, bueno, pero yo lo vinculo más con lo inglés, no sé, por eso digo, no conocía. No, claro. Es algo muy básico, es servirle un té a otra persona, pero con todo un montón de movimientos pautados, ¿no? Como movimientos que se practican y se repiten buscando que salgan de un modo excelente, sabiendo que nunca van a ser excelentes, pero que en la práctica purificás tu espíritu, ¿no? y creces como persona, o es un crecimiento espiritual, digo. Es una cosa que tiene raíces budistas, es un do, o sea, en Japón hay un modo de pensar o un modo de hacer algunas actividades que se llama do, que es camino, es un camino, y con esto de camino quiero decirlo de ir como elevándote, ir depurando tu persona. Entonces está el karate do, por ejemplo, está el Shodo, que es la escritura, y está el Chado, que es es la ceremonia del té. Cha es como té en portugués o en ruso. Por donde fue la ruta de la seda que llevaba té, el té se llamó Cha, eso es muy interesante. O sea, en toda Eurasia se llama Cha, en otros lugares del mundo tiene otros nombres. Cha y derivados de Cha, como té, por ejemplo, es un derivado de Cha, la palabra, ¿no? Bueno, ella se fue a estudiar esto a Kioto y yo justo fue un momento en el que tenía un trabajo que terminó y decidí viajar bueno, yo la iba a ir a visitar, pero iba a ir con los días muy justos. Entonces decidí hacer un viaje mucho más largo, empezando en España y yendo hasta Japón, país por país desde España, ¿no? España, Francia, Alemania, Belarus, Rusia, Mongolia, China, Corea y Japón. Y fue un viaje, bueno, muy, muy interesante y muy, muy aventurero. Y también fue un viaje en el que fui haciendo reportajes, entrevistas y crónicas bajo el tema del amor, justamente, porque está contado en primera persona, el libro que salió de ahí, cuenta mi historia de amor con quien hoy es mi esposa, y me pregunté, bueno, primero decidí hacer el viaje, y después dije, bueno, pero ¿qué tipo de historias voy a ir a buscar? Y ahí en un momento dije, tienen que ser historias de amor, obviamente, ¿no? Porque si no iba a estar completamente desasociado de mi persona. Entonces, el amor no como algo cursi, sino como un universo donde está el planeta del amor, el planeta del desamor, el planeta del sexo, de la soledad y de la compañía. Esos 5 temas o ejes fueron los que guiaron mis reportajes de ese libro, Camino al Este. Es impresionante esa cosa visceral, ¿no? Digamos, de contar la vida tal cual la vivís, tal cual la ves. Digo, ya sea un recuerdo, un artículo periodístico familiar, o sea ir a buscar a tu amor. Sí. Que vos me preguntabas lo de ser escritor o periodista y yo lo respondí sin sin pensarlo mucho. Es una pregunta que me va y me viene todo el tiempo. Creo que lo de ser escritor pasa más por esto, por
por contar algo, por involucrarte más, ¿no? En lo que contás. No como, o sea, los periodistas se involucran mucho, pero involucrarte, meterte en el fango del texto, ¿no? O sea, escribir yo, que es difícil escribir yo, sinceramente, y contar cosas personales, profundas, y tener una idea alrededor de todo eso, porque, bueno, aparte de ponerlas ahí, es interesante hacer alguna reflexión o que sirvan para algo, ¿no? Si no, son como una cosa de exhibición, nada más. Sí, claro. Entonces creo que uno se va haciendo escritor a medida que va entendiendo mejor justamente esto de el sentido de lo que escribe, para qué lo escribe, para quién lo escribe, quiénes son las personas sobre las que escribe y cómo uno mismo puede estar en esa cancha, jugar en esa cancha con esas personas, ¿no? Y volvés del este y te volvés a conectar con el universo. Bueno, pero de la en el cultura viaje al yiddish. este pasé por Grodno, que es Ajá. la ciudad de Bielorrusia, de donde vinieron mis ancestros. Ujú. Y eso fue muy importante porque uno nunca va a Bielorrusia, ¿viste? O sea, la gente viaja a Europa, la que puede, digo, la que tiene la fortuna de viajar a Europa, pero por lo general Te viaja a topás. España, Francia, Alemania, Inglaterra, no a Bielorrusia, ¿no? Y cuando empecé a pensar en este viaje, vi que entre Madrid y Tokio, o sea, yo iba a Kioto, ¿no? Pero bueno, Tokio, que era mi punto de llegada, era casi la misma latitud y ahí estaba Grodno. Y dije, bueno, esta vez no me lo pierdo. Porque cuando estaba con los crímenes de Moisésville, justamente que decíamos la importancia de la investigación, investigué mucho, pero soñaba con viajar a Grodno, pero no viajé. Y entonces ahora dije, esta vez sí. Estaba pensando en estos días antes de tener esta charla, decía que qué poco original de mi parte pensar en esta entrevista porque ha dado tantas, ¿no? Y tan interesantes porque para quien busque Javier Sinay hoy va a ver que le estalla el Google de excelentes entrevistas. Pero creo que justamente la originalidad no está en los que elegimos entrevistarte, sino en el objeto de tu investigación, ¿sí? En esta persistencia de creer que hay un mundo, vuelvo a esta idea del mundo perdido, que hay que volver a echar luz, que nos puede decir algo de nuestro presente, ¿no? Creo que algo de eso hay alrededor de tu último libro, Sí. ¿sí? Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina. Sí, bueno, sí. Así se titulaba el libro de Pini Katz, que yo traduje con la ayuda de Hanna Powasek de Breitman, que es una señora que es traductora en el Ivo, y es un libro que se publicó en 1929 en Buenos Aires, escrito en Yiddish, todo Yiddish. Es un libro que me sirvió mucho cuando escribí Los crímenes de Moisésville como fuente de información, ¿no? Porque, bueno, justamente porque es una historia del periodismo judío en la Argentina entre 1898 y 1914 y cuenta sobre mi bisabuelo que hizo, o sea, ya hablamos de que mi bisabuelo, siendo un anciano, escribió sobre los crímenes, pero cuando era joven, cuando tenía 20 años, hizo el primer diario judío en la Argentina, escrito en Yiddish también, Der Wiederkoll, El Eco. Y aunque fue un diario rústico y breve, porque tuvo nada más que 3 números, quedó en la historia. O sea, aparece mucho en los libros sobre historia judía en la Argentina. Y fue muy importante porque como que dio el puntapié inicial de un montón de producción periodística y literaria que continuó en Yiddish en la Argentina, contando desde la cosmogonía Yiddish la vida o el país Argentina, continuó hasta la década del 70 más o menos. Pero bueno, ese diario que hizo mi bisabuelo ya en Buenos Aires fue contemporáneo a los crímenes de Moisésville. Y yo quería saber si los había informado. Y nunca lo pude ver al diario porque voló por el aire con la bomba de la AMIA. Y aunque Recordemos tengo que el entendido IVO, el Instituto
yidishista, el Instituto de Investigación del Yiddish, tenía su sede adentro de la AMIA. Claro, claro, el IWO. El instituto no es la AMIA, pero funcionaba dentro de la AMIA. Claro. Había otras organizaciones que tampoco eran la AMIA y también funcionaban en el edificio. Tengo entendido que el diario se recuperó mucho de la biblioteca del IWO. Fue un trabajo muy arduo y muy importante que hicieron rescatistas bibliográficos con un montón de ayudantes argentinos, entre ellos alumnos de colegio. Hay un documental que da cuenta de ese rescate que también es muy valioso. Sí, mucha gente involucrada. Bueno, tengo entendido que rescataron el diario, pero después no sé si se volvió a perder, no sé si está en el IWO. En el IWO me dijeron que está ahí, pero nunca lo pude ver. Entonces, bueno, recurrí a este libro de Piña Camino a Katz. leyenda. Claro. Y encontré que el libro de Piña Katz era mucho más que una fuente bibliográfica sobre el diario de mi bisabuelo. Era un conjunto, era como un libro de aventuras de periodistas, ¿no? Porque justamente contaba toda una generación que es la de los pioneros. Uh-huh. y eran tipos que tenían mucha vocación porque hacían periódicos y diarios con nada, con muy pocos recursos. La vocación era esta de, la del periodismo y la de tener una voz propia, ¿no? Uh-huh. Casi todos eran rusos, del Imperio Ruso, pre-Unión Soviética. Uh-huh. Y habían llegado acá, y esto era un confín del mundo. Y bueno, sigue siendo, pero en esa época era la última punta del mundo. Entonces, tenían esta vocación por formar una colectividad propia, por tener una voz, etc. Pero también tenían una competencia muchas veces despiadada entre sí. Muchas veces se agraviaban. Y de hecho hay una historia muy interesante que le da título a mi libro. O sea, estamos hablando de la traducción de un libro de Piña Katz, que fue un periodista a la vez Contanos quién es Piña Katz. ¿Quién era? Bueno, Piña Katz fue un periodista posterior a la generación de los pioneros, pero no mucho, un poco posterior. Fue él que fue uno de los fundadores del diario Die Presse, que fue un diario muy importante, que existió entre 1918 y 1970 y pico, en Yiddish, un diario de izquierda, competencia de Die Yiddische Zeitung, que era el otro diario. Eran dos diarios masivos, modernos, que abarcaban todo el país, ¿no? Y que tenían noticias de la colectividad, noticias políticas, noticias del mundo, etc. Piña Katz fue traductor, tradujo al Yiddish El Quijote, tradujo a Sarmiento, tradujo al propio Garchunov, uh-huh. Porque Garchunov escribía en español, lo tradujo al Yiddish, y tradujo a autores de otros países también, y fue uno de los fundadores y el primer presidente del ICUF acá en Argentina, y fue una figura muy activa y muy famosa, ¿no? De su tiempo, y escribió este libro sobre los pioneros. Ahora, cuando yo traduzco este libro, le agrego un montón de... El libro traducido que está acá, lo muestro, tiene 278 notas al pie. O sea, y son 300 y pico de páginas. O sea que tiene casi una nota al pie por página. Porque claro, contando las historias de los pioneros de la década de 1890 y de 1900, aparecen un montón de nombres, cosas, instituciones, debates, cuestiones que hoy no tenemos idea, ¿no? Que ya fueron muy olvidadas. Y cuando yo investigué los crímenes de Moisésville, recolecté un montón de documentos que podían enriquecer este libro de ahora. Entonces, bueno, terminó teniendo otro título. El título actual es La Caja de Letras, uh-huh. Y el subtítulo es Hallazgo y recuperación de apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, de Piña Katz. Entonces tenemos el libro de Piña Katz traducido y abajo notas. Y muchas de esas notas las tomé de unas memorias que publicó mi bisabuelo como antes, ¿no? En su momento de vejez, y que discuten a este propio libro, y eso es muy interesante.
que hay toda una discusión, ¿no? Porque hay momentos en los que mi bisabuelo dice, yo no sé de dónde sacó eso Pine Katz. Las partes en las que Pine Katz habla de él, de mi bisabuelo. Eh, bueno, entonces, nada, eso. Me fui por las ramas, pero No, pero este es el... creo que es interesante de algún modo el objeto de estudio, porque ahora estamos hablando obviamente del periodismo comunitario judío, pero Sí. los periodismos comunitarios, que los hay y muchos en muchas colectividades que forman parte de este país, eh, contra lo que muchas veces se cree que es simplemente narrar la vida interna de esas comunidades. Esta es una forma de abordar el mundo, como vos dijiste antes, Claro, sí. desde la mirada de esa propia comunidad, ¿sí? Hacerlo inteligible para esa comunidad, y creo que ahí es donde entra a tallar el poder y las discusiones de quienes hacen esa traducción, esos periodistas que cuentan el mundo de un modo o de otro. Claro, y ahí es también donde entra el Yiddish, la mirada del Yiddish, ¿no? Porque hay un montón de referencias y de refranes y de ironías que son del Yiddish en estas noticias. Es muy interesante para mí en este libro de Pine Katz que las noticias, bueno, los capítulos, cada capítulo es un diario entre 1898 y 1914. Ujú. Y eran diarios de vida muy breve. Eh, a lo sumo, si alguno de estos diarios duraba un año, ya era una cosa increíble. Eran periódicos, no eran diarios de todos los días. Salían por ahí una vez por semana, dos veces por semana, tres, no más de tres. Pero a lo que voy es que lo interesante de Piñecats es que va traduciendo las noticias publicadas en esos periódicos, ¿no? Y muchos de esos periódicos no están en ningún lado y no sé, se los tragó el tiempo, porque deberían estar en el IVO, en el Instituto de Yiddish, pero el IVO se fundó en 1928 y esto abarca hasta 1914. Entonces, esas noticias yo creo que se pueden leer en este libro y en ningún otro lugar. Y bueno, son las piezas concretas que muestran cómo el Yiddish mira a la Argentina, ¿no? Ujú. Con esta ironía o Estamos con hablando de esta... un mundo en el cual ni siquiera había ocurrido la Revolución Rusa, no había ocurrido la Primera Guerra No, Mundial y mucho menos el surgimiento del Estado de Israel, que finalmente claro, organizó muchas de las posiciones, hechos que organizaron muchas de las posiciones al interior de la comunidad. claro, lo que había era mucho debate sionista y quién era, como que a veces se agraviaban diciendo qué clase de sionista era uno, bueno, cosas que siguen pasando hoy, ¿no? Pero en ese momento estaba surgiendo toda la fuerza del sionismo. De hecho, el primer congreso sionista De Basilea, de Basilea, claro, es de 1897 así es. y el primer periódico argentino es de 1898, o sea que es ahí, es la misma época. Sí, sí, discusiones, discusiones en tiempo y espacio, ¿no? Digo, a vivo Sí, diríamos hoy. claro, claro. Para mí eso es muy interesante de este libro. Y es un libro muy entretenido de leer, o sea, es muy específico, ¿no? Te tiene que interesar el tema, pero si te interesa el tema, justamente es un libro de un periodista y no es un libro de un historiador. Entonces creo que es un periodista que entiende a los periodistas sobre los que escribe y hace unos retratos humanos muy ricos, ¿no? Y por momentos un poco tragicómicos, como cuando describe a Abraham Vermont, que Abraham Vermont fue un periodista muy importante de esa generación de pioneros que su diario se llamaba Die Volksstimme, La Voz del Pueblo, apareció entre 1898 y 1914 y bueno, hoy muy poca gente lo conoce el nombre de Abraham Vermont, Ujú. pero en su momento fue muy famoso en la comunidad judía y era un tipo que era muy ambiguo, algunos decían que era un delincuente que chantajeaba a la gente sobre la que escribía o que tenía contactos con los tratantes de mujeres, otros decían que no, que ayudaba a las propias víctimas de la trata o que ayudaba a los judíos pobres. Pero más allá de eso, algo muy divertido que escribe, va, muy divertido,
sí, que causa gracia, ¿no? Que escribe Piñecats, es que Vermont vivía con 2 cafés por día, o sea, su único alimento eran 2 cafés por día, y dormía en una piecita de un conventillo, tapándose con diarios que eran como sábanas para él. Si esto no es Entonces, la bohemia ¿dónde está? claro, este tipo de detalles me cautivó la primera vez que lo leí. Y lo tenía traducido por la mitad en una traducción de trabajo como muy desprolija, muy sin revisar, que hicimos con esta señora Hannah cuando hice Los Crímenes de Moisésville. Y después, un amigo mío que tiene un sello que se llama Ediciones del Empedrado, me preguntó si yo no tenía otra historia como la de Moisésville, porque le había gustado y su sello era una editorial independiente y estaba buscando historias. Y yo le dije, mirá, la verdad es que historias como Los Crímenes de Moisésville, que cuenta una serie de crímenes que fueron contados por mi bisabuelo y que yo encontré el texto, etcétera, etcétera. La verdad es que no hay mucho de eso en la vida de cada uno, tenemos una de esas historias. Si trabajamos con la realidad, ¿no? Si escribimos no ficción, justamente. Y estábamos tomando un café y en un momento me acordé de este libro que me gustaba tanto y que había traducido por la mitad, y le dije, pero lo que tengo es justamente este libro traducido por la mitad que rescata la voz de los pioneros de esa época, que cuenta ese tipo de historias, que es la misma gente, ¿no? Son estos judíos rusos, sean colonos o sean de la ciudad, de la década de 1890, no son los polacos de 1920, son 30 años antes, ¿no? Ujú. Y le dije, me parece que estaría increíble si lo terminamos de traducir y si trabajamos sobre ese libro. Y bueno, no sé cómo lo convencí, aceptó, y eso fue hace 10 años. O sea, fuimos avanzando muy de a poco. eh, y el año pasado, de hecho, habíamos dicho, bueno, cuando pase la pandemia retomamos. Y cuando vimos que se alargó la pandemia dijimos, no, al contrario, aprovechemos este momento para terminarlo. Este libro Caja de Letras, que tiene como bajada apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, tuvo un momento de preventa que entiendo que está terminando, ¿no? Y se está ya distribuyendo por las librerías, o todavía estamos ahí. No, ahora estamos en el momento de Mercado Libre. Ajá. Hay un link, si ponen la caja de letras Javier Sinai en Mercado Libre les aparece. Llega a las librerías en unos 20 días y Ujú. la preventa terminó. O sea, estamos en un En intermedio. un impasse. Así que bueno, Sí. más que recomendable para quienes quieran no solo conocer un universo, un mundo, que lejos de ser monolítico, está lleno de matices y debates. En ese blanco y negro está lleno de grises, y que además permite disfrutar la escritura de Javier Sinay, el periodista con el que estamos conversando hoy, que también puedes encontrar sus notas en redacción, ¿sí? ¿Y dónde más podemos encontrarte? Ahí. Ah, disculpa, me estaba Sí, sí. tosiendo. Eh, ahora estoy escribiendo solo en redacción.com.ar y, y en julio o en agosto vuelve a salir Sangre Joven, Ujú. que es mi primer libro, que son crónicas de crímenes de jóvenes. Es un libro bastante duro. Y lo que yo quería, o sea, viste que estuvimos hablando que siempre hay como una búsqueda de sentido Ujú. o un segundo nivel de las historias. Lo que yo quería hacer en ese libro era que los jóvenes fueran, o sea, yo lo escribí cuando tenía 27 años y, y lo que quería era retratar a mi generación, a los nacidos en la década del 80, a través de historias, bueno, muy duras, historias un poco límite. Y bueno, vuelve a salir ahora en agosto, también le agregué unos capítulos, corregí un poco algunas cosas que me parece que se podían mejorar y lo publica Tusquets. Bien, yo te imaginaba en el momento de escribir estos relatos policiales cuando ya no creo que uses la Remington ni la Olivetti, pero te imaginaba escuchando este tema
nos trajiste para acompañar también esta entrevista. No sé por qué, ahora vos me explicás por qué la elegiste, pero yo lo imaginaba por esa voz gruesa de Leonard Cohen y esa melodía medio narrada que era muy de policial negro, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que lo elegí porque Leonard Cohen para mí es un tipo muy interesante y siempre hace alguna referencia a los judíos, ¿no? Entonces, en esta canción dice algo así como que le contaron las historias de los judíos y de los gitanos y que eran buenas. Dice, eran buenas. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero eran buenas, no eran aburridas, algo así. Claro. Y bueno, estamos Jugosas. hablando de historias de judíos, ¿no? Así que... Bien, entonces vamos a compartir, cerrando esta entrevista, Almost Like the Blues de Leonard Cohen. Mil gracias, Javier, por pasar por aquí, por algo para contar. Queda la recomendación hecha de, bueno, obviamente Los Crímenes de Moisésville, que todavía se consigue, y del nuevo libro La Caja de Letras, Apuntes para una historia del periodismo, para la historia del periodismo judío en la Argentina. Y bueno, te seguimos leyendo ahí en redacción. Gracias, Javier, y seguimos aquí en Algo para Contar, Almost Like the Blues, por Leonard Cohen. I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues. Almost like the blues. ¿Qué leer, qué mirar, qué escuchar? En Algo para Contar, estos son los recomendados. Buenas noches a toda la audiencia del programa Algo que Contar de Radio Tú.
Agradecer especialmente a Leo Naidorf la invitación a ser parte de este espacio llamado El Recomendado del Día. Mi nombre es Enrique Grimberg, me presento ante todo, soy amante de la cultura judía, de la cultura israelí, de la cultura en general, me gusta el cine, la fotografía, por supuesto la música, soy cantante lírico y litúrgico, y en esta oportunidad les vengo a presentar a un artista israelí que realmente me gusta mucho, con quien tuve el placer de poder conversar varias veces y ver varias de sus actuaciones. De hecho, la primera que vi fue en el año 1994 en San Pablo, Brasil. La joven Ahinoam Nini, también conocida como Noa, se presentó junto a Gil Dor, quizás en sus primeros recorridos y presentaciones internacionales. Ahinoam Nini es una artista extraordinaria que mezcla con precisión la lírica, los ritmos del jazz, los acompañamientos orientales, la fuerza del rock, también la melodía del pop, entre tanto cromatismo musical. Asimismo, también se destaca como percusionista. Ella hace percusión en general y también percusión con su propio cuerpo. Realmente ella es una mujer que entrega todo en el escenario, una artista tan talentosa y completa, también tiene habilidades y estudios de danza, y ella es una mujer militante en pro de la paz en Medio Oriente. Tuvo la oportunidad de cantar frente al Papa Juan Pablo II el Ave María en el Vaticano, cantó también junto a Serrat, Sabina y Sting, entre tantas otras personalidades, actuó en el Carnegie Hall en Estados Unidos, en Nueva York, el Teatro Olimpia de París y el Coliseo de Roma, solo para mencionar algunos de los teatros. Se presentó también aquí en Buenos Aires en el Teatro Coliseo y también en la Trastienda. Ahinoam Nini es una conocida militante social y política dentro del Estado de Israel. Ella es una luchadora en el campo de la paz en Medio Oriente y en el mundo. Entre otros reconocimientos, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la FAO. La podemos ver también en fotos en su Instagram, que realmente para mí maneja sus redes sociales ella misma y sube sus cosas, recogiendo basura en las playas de Israel y en las costas que les toca visitar, comprometida con la ecología, comprometida con la violencia de género, comprometida también con el dolor de las mujeres palestinas y las mujeres judías que han perdido familiares en las guerras y en atentados. Hay un video muy lindo que se llama Look at Me, Mírame, que trabaja ahí un tema suyo con dos mujeres que están dentro de un círculo de dolor, que es una mujer palestina y una mujer israelí. En la actualidad la podemos ver en las diversas manifestaciones sociales, tanto cantando como participando de los banderazos que se da sobre los puentes en Israel en defensa de la democracia de ese país. Por último, vamos a hablar de su nombre, Ahinoam Nini. En realidad ella tiene un seudónimo que lo usa internacionalmente, que se llama Noa. El nombre Noa se encuentra incluido en su nombre, Ahinoam Nini, son las letras intermedias, y también era un personaje bíblico, era la hija de Tzelofhad, en realidad un personaje que no tuvo hijos varones. En esa época las herencias las recibían los hijos varones, y Noa y su hermana fueron a hablar con Moisés, con Moshe, para poder ser las herederas de su padre, y Moisés les otorgó el permiso porque ellas fueron muy convincentes. Quizás es el primer acto feminista que aparece en la Biblia, y quizás, ¿por qué no?, el primer acto feminista de toda la humanidad en esos tiempos. Bueno, llegó el momento que me calle y me dejen de escuchar a mí y pasemos a escuchar a Ahinoam Nini. Ella va a interpretar una canción yemenita, Sapari, que en realidad va a interpretar en el canto y también en la percusión junto a Gadi Seri, y va a tocar un instrumento que ella misma se ríe y presenta ante el público como un instrumento muy caro que le costó muchísimo, que se llama paj, y en realidad es una vieja lata de galletitas metálica como se usaba antes. Así que vamos a escuchar ahora a Ahinoam Nini junto a Gadi Seri. La canción se llama Sapari, voz de Ahinoam Nini, percusión en el paj de Ahinoam Nini y Gadi Seri. Espero que la disfruten.
judía, Zaparí de Ahinoam Nini, la recomendación de nuestro amigo Enrique Greenberg, llevándonos a los diferentes mundos de la vida judía. Recién hablábamos con Javier Sinay del mundo de la vida yiddish, y aquí con Ahinoam Nini el mundo de la vida judía yemenita, ¿sí? La vida judía oriental. Ya hablaremos de esta gran artista que estuvo varias veces en Argentina, como contaba nuestro amigo Quique. Y antes de pasar a nuestra próxima sección, pasar un aviso. Este domingo hablábamos con Javier de la Fundación Ivo, que se dedica a recuperar todo el universo cultural yiddish. Este domingo a las 17 horas va a ser una actividad online, que es la presentación del primer documental de Divina Gloria, ¿sí? Divina Gloria va a ser nuestra próxima entrevistada aquí en algo para contar. Casi digo algo que contar. Y está presentando su documental Ariel, Sangre no es agua, donde reconstruye una historia espectacular que ella misma nos va a compartir el lunes que viene, pero la invitación está hecha. Este domingo a las 17 horas en las redes sociales buscan Fundación Iwo, IWO, y ahí pueden participar de la actividad. Y ya suenan los primeros acordes de Ejef Yar, de Jane Bordeaux, y cuando suena estos acordes es porque está en línea nuestro amigo Gaby Schnittman. ¿Cómo estás, Gaby? Leo, queridos teleoyentes, youtubers, instagramers, aquí estamos. En este quinto programa, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Es así, facebookeros, estamos copando. Estoy tratando de entender lo de Twitch, pero cuando lo entienda, vamos para ahí. Te aviso, no hay ningún problema. Bueno, Gaby, contanos qué se viene esta semana. Bien, hoy vamos a hablar de Teherán. Teherán, una serie israelí, 8 capítulos, disponible por Apple TV y se puede conseguir en plataformas alternativas, como venimos hablando. Yo lo que trato de traer los lunes aquí es material fílmico, series, películas que podamos ver también con subtítulos en español, porque también es una forma de acceder a ello. Muchos después me preguntan dónde ver el material. Esta serie en particular la van a encontrar en Apple TV o en plataformas alternativas. Hablamos de Teherán entonces, una ficción que produce uno de los guionistas de Fauda, y no quisiera hoy adentrarnos en el mundo de Fauda y del impacto que generó, pero sí es necesario decir Fauda, Caos, una serie de televisión israelí de género político, filmada en árabe y en hebreo, que recibió el New York Times, de hecho la consideró una de las mejores series internacionales en 2017. Igualmente, ya veremos más adelante Fauda y el conflicto palestino-israelí, y puntualmente esta semana salió la noticia de que el protagonista de Fauda, Lior Raz, va a promocionar, o está promocionando su nueva serie Hit and Run, que es también un ex agente encubierto que está destrozado por el dolor cuando su esposa es asesinada en un choque y fuga posterior en Tel Aviv. Otra vez, son todos avances de un tema que trabajaremos más adelante. Volvemos a Teherán. Teherán, capital de Irán, ¿no? Los protagonistas de esta serie son Nib Sultan y Shaun Taub, y la serie se enmarca en el relato que tiene que ver con un conflicto irano-israelí y comienza con una espía del Mossad llamada Tamar, interpretada por Nib Sultan, que a pesar de no contar con una experiencia de campo, su habilidad en materia de hackeo, la convierte en la opción ideal para infiltrarse en Teherán y ahí boicotear un sistema de armamento nuclear. Sin embargo, a pesar de sus conocimientos en informática, el principal valor de Tamar es que ella es iraní de nacimiento, aunque luego fue criada en Israel. O sea, lo primero que vemos es una serie con una mirada israelí, ¿no?, del asunto. Ya más adelante hablaremos. En la vereda opuesta, como personaje opositor a Tamar, se encuentra Faraz, interpretado por Shaun Taub, que es un oficial de seguridad iraní que recibe una llamada en que le informan que posiblemente apareció una espía israelí
y él va a investigar a fondo el caso y descubrir quién es esta gente. ¿Qué dice este actor, Shaun Tao, que consideró que lo verdaderamente atractivo de la historia trasciende los ecos que comparta con una realidad? O sea, una serie como esta, dice, es algo que no se hizo antes. El conflicto entre Irán e Israel jamás se había mostrado de este modo. Pero a fin de cuentas, creo que los televidentes de todo el mundo podrán que ver aquí en la serie las complejidades humanas y sus problemas, que son siempre los mismos en todos lados. ¿Quién es dónde lo vimos a Faraz, este iraní agente obsesionado con atrapar a Tamar? Bueno, lo vimos en Homeland, por ejemplo, y tampoco vamos a entrar hoy en Homeland, pero Homeland es una serie también israelí, adaptada, una serie norteamericana adaptada a una serie israelí llamada Hatufim, secuestrados, creada hace muchos años. También vamos a detallar aquellas series que son tomadas de guiones israelíes y que fueron adaptadas, pero no en el día de hoy. Entonces, Teherán, primer aporte de la serie, una telenovela presente, conflictos familiares, amorosos, vínculos estables, padre, hija, marido y mujer. Hay algo acá que nos habla de algo cercano, ¿no? No hablamos de ese mundo que quizás no conocemos o que quizás empezamos a conocer a través de esta serie. La actriz, Niv Sultan, habla de esta espía y de ese rol que le aparece a ella como personaje de luchar entre dos naciones. Y dice, hicimos un esfuerzo muy grande por mostrar ambos lados del conflicto, sin inclinarnos a favor de ninguno de ellos. Pero la esencia del show está puesta en la gente, en el aspecto humano de los personajes. Porque aunque nos diferencien cuestiones como la religión o la cultura, a fin de cuentas somos todos iguales. Entonces aparece, Leo, este tema de la igualdad de derechos, los iraníes, israelíes. Aparece también la visión de la mujer iraní en algún punto, obviamente desde un punto de vista israelí. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Más allá del carácter claramente ficticio de la serie, es indudable que parte del atractivo de Teherán son esos matices de realidad que tiene. Dice Tamar que ella se entrenó mucho en autodefensa. Fue un reto enorme, invirtió mucha energía en ejercitarse, pero resultó divertido. Pero por otra parte, y esto sin spoiler, el papel de ella es un agente del Mossad que es primeriza, es primera misión que le dan, y es por eso también que permite equivocarse. Qué buen primer trabajo, ¿no? ¿Cómo? Qué buena primera misión, qué buena primera... Sí, pero también es una serie con mucha influencia de series anteriores, como decíamos, que hay algo de telenovelesco en el cual te permitís creer para seguir avanzando en la ciertas historia. licencias, es total. un tipo de relato y que tiene su consecuencia en el final, y esto no, otra vez, sin adelantar nada, que tiene que ver con algún final abierto para una segunda temporada, para mantener al público estable. La primera escena de Teherán, entonces, decimos, transcurre en un avión que viaja de Amán a Nueva Delhi. En un momento de esos 10 minutos, los que aparece que no está pasando nada realmente importante, pero se respira tensión. El capitán del vuelo anuncia que harán un aterrizaje de emergencia en Teherán. Y justamente aquí, aparte, hay dos jóvenes pasajeros israelíes, bien turistas, que entran en pánico. Entonces ya arranca bien arriba la serie. Si antes de ver esta escena no hemos leído nada, no sabemos nada del personaje principal, no sabemos cuál es su misión, pero la historia quiere que tengamos presente lo peligroso que es para un ciudadano israelí pisar suelo iraní, porque Tamar, la protagonista, es un agente del Mossad, que de hecho nació en Irán y que se infiltra en su país de origen gracias a un plan elaborado. Pero este arranque también me parece interesante. Entonces, hablamos de una ficción que absorbe desde el principio un ritmo muy bien calibrado, con un gran acierto a la hora de crear tensión y suspenso.
es una historia de espías atípica, ¿no? Por su realismo y la quizás humanización de los personajes. No vamos a encontrar acá, Leo, a ese James Bond que salta por los tejados mientras evita las balas y quizás logra salvar el día de forma espectacular. Eso no va a aparecer acá. En esta serie, dijimos, la protagonista es una agente del Mossad tan humana como cualquiera, tan dura como frágil, tan inteligente como tal vez un poco torpe. Este tipo de producciones que giran en torno de un conflicto político tan marcado, donde la objetividad, los ideales, la percepción del espectador desempeña un papel fundamental a la hora de empatizar o no con cualquiera de los personajes. Por eso esta dicotomía que tienen de que no es que hay un bueno y un malo, o una buena y un malo, que determinen quién es el que lleva la historia adelante. Está buenísimo esto que contabas porque pensaba también en la protagonista de Homeland, ahora no recuerdo el nombre de la gente, no sé si el personaje existe en la versión original de Hatufim, pero es una agente que, digamos... Es Claire Dance, que es Carrie Mathison en la serie. Ahí está, que digamos, genera ambivalencia, ¿no? Por momentos es presentada una persona que tiene ciertos trastornos de la personalidad y que hace que por momentos uno crea que está confundiendo su juicio, ¿no? Que está confundiendo su sentido de la verdad y de la justicia, digo, diferente a esas representaciones más de la época de la Guerra Fría, donde los agentes eran buenos y héroes y villanos, ¿no? Digamos, acá hay preferencia, obviamente, en general por cierto lado del conflicto, pero aún en cualquiera de los lados hay grises. Tal cual. Digo, no puede negarse el alto nivel de producción audiovisual que tiene la serie o el esfuerzo a la hora de recrear una situación política, social, religiosa en ambos países. No se puede negar eso, pese a que no fue filmada en Irán. La mayoría de las locaciones están en Grecia, en Israel. Sin embargo, otra vez, esta suerte de propuesta de espías interesante poco a poco se desinfla cuando entramos en el área de la telenovela y un vaivén de situaciones donde la trama da un paso hacia adelante y quizás dos hacia atrás. Pero bueno, como decía antes, deja abierto a una segunda temporada y con la posibilidad de descubrir hacia dónde va la historia también. Una serie, Gaby, que también deja buena música, ¿no? Como muchas. Así es. Yo lo que propongo, Leo, si querés para adentrarnos en este mundito y después volvemos con unas cortitas más, escuchar la música de la serie de Mark Eliyahu, el tema Teherán. Así como la serie Mark Eliyahu, Teherán, sobre la serie Teherán.
Gran tema de Mark Eliyahu, Teherán, sobre la serie Teherán que está presentando aquí Gaby Schnittman en su columna semanal. Lindo tema. Lindo Buen tema, acá lo estábamos un poquito bailando, para ser sinceros. Leo, siguiendo con esta línea de Irán, Israel, simple guía chiquita de 3 recomendados directores para conocer un poco más del cine iraní. No soy un experto en cine iraní, pero tal como lo conocemos hoy, el cine iraní arranca en la década de los 90 y empieza a participar en festivales internacionales con algunas películas destacables. Por supuesto, entendemos un contexto de producción y filmación bastante complicado previamente a esta época, y hasta hoy en día hay temáticas que tampoco se empiezan o se pueden trabajar. Pero cuando hablamos de 3 directores, el primero para recomendar es Abbas Kiarostami, que es quizás considerado el mejor cineasta iraní de todos los tiempos, y que quizás conozcan por El sabor de las cerezas, que es una película que recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que cuenta la vida de un hombre de mediana edad que quiere terminar con su vida, pero antes de suicidarse debe dejar resuelto un asunto en el cual alguien tiene que comprometerse a enterrar su cuerpo cuando él ya no esté. El sabor de las cerezas ya coloca en el 97 a este director, que ya coloca en los festivales, ¿no? En las salas importantes, pero ya era un director bastante reconocido con El pasajero o ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y otra película como El viento nos llevará. Películas que obviamente describen un modo de ver el cine y la realidad política en Irán. Segundo director que voy a recomendar es Ashar Farhadi. Después estos nombres, Leo, los voy a anotar y te los vamos a publicar. Que tiene básicamente 3 películas, pero la más importante y la que nos interesa es Nader y Simin, una separación, que recibió, entre otros premios, el Oso de Oro en Berlín y el Oscar a la mejor película, que la semana pasada hablamos de los Oscars, a la mejor película de habla no inglesa en el año 2011. O sea, hablamos de una película iraní que ganó, Israel, recordemos, nunca se adjudicó el Oscar a mejor película extranjera. Nader y Simin, muestra la historia de Nader, un hombre que, tras ser abandonado por su esposa, busca la ayuda de una mujer para que cuide a su padre enfermo de Alzheimer. Creo que es maravilloso, Gaby, de esto que traes, que es esto, la posibilidad de entender más que relatos obvios sobre y estereotipados sobre estas sociedades tan lejanas en distancia de la nuestra, poder ver cómo los mismos conflictos humanos que tenemos todos son encarados desde otro punto de vista, desde otro universo cultural. Exacto, y también hay mucha influencia a partir de los 2000 en coproducciones europeas, tanto con Francia y otros países que potencian de alguna manera el cine iraní. Hay incluso, quería destacar esto como tercer eje, a Samira Makhmalbaf, que es una mujer y que de alguna manera muestra a través de su obra La Pizarra, hecha en el año 2000, el derecho a la educación y todo el mundo de cómo se contempla la educación en Irán. Trata de las niñas, las mujeres, quiénes se benefician con la educación, cuál es el discurso. Y Samira, para tener en cuenta, es hija de otro director, Mohsen, que escribió, entre otras películas, y dirigió Kandar y A las 5 de la tarde. Panorama muy rápido, Leo, yo sé que son muchos nombres, pero básicamente hablo de un cine iraní, no lo llamaría occidentalizado, pero sí muy cercano a quizás historias que podemos analizar desde el punto de vista israelí o desde el punto de vista de Medio Oriente, con una forma de contar y una forma de narrar muy particular.
una columna que arranca con una serie israelí que sucede en Irán y terminamos la columna con películas iraníes que debiéramos considerar a la hora de querer descubrir un universo cinematográfico que nos va a abrir muchísimo la cabeza, como todo lo que nos trae cada semana Gaby Schnittman, que es eso, para pensar, para conocer y fundamentalmente para disfrutar, ¿no? Así es, Leo, te agradezco y estamos preparando ya para el lunes que viene, seguramente abordaremos alguna otra temática con gusto. Eso, en el episodio 6 de Algo para Contar, más de Gaby Schnittman. Seguimos aquí en Algo para Contar hasta las 22 horas. ילדים היינו, נמשיך להיות, נרקוד לאור השמש, עוד ועוד. החברים שלי כולם בצלילים, שאין לי מצב רוח טוב, משמיעים לי מנגינות שמרגיעות אותי גבוה. תן לי יד אני אקח אותך לשמוע, שלי הכל יכול לקרות, אני בוחרת באמונה להיות. בחוץ לאגרסיבי, מכוונת את התדר לערוץ הפוזיטיבי. הכל כמעט מוכן, לוקחת את הזמן, בכל פינה סימן. עכשיו כשאני כאן, נכנסת לאולפן, הרבה קשרים נותרו עד שהבנת את העניין. ילדים היינו, נמשיך להיות, נרקוד לאור השמש, עוד ועוד, עד שלא נגיע מצד אתרון, כי הלב הדרך נמצא הכל. הבלתי אומן, היוון הגיע, דופק את המילים החוצה כאילו אין מחר. מדוע לא רגוע, במחנה רגוע, עכשיו הגיע הזמן לפרוע את השטר. צפון הארץ, דרום הארץ, המרכז ירושלים, אז ניקח את זה לכל העולם. יש לכם את האוזניים, תפתחו אותה, עכשיו מתחיל הבלאגן. לא מטיל ספק, מתאפסר ועושה פילי מפנק, אני לא מפסיק ללמוד. במקום להפהק, מרכיב את הדיסקוטק, אני נותן את הטייק, תקשיב טוב. כל עוד יש מצב, אני ממשיך, לא מתכוון לעצור, לא מתכוון לוותר. עזוב אותי בערך, יש לי את הדרך, את הבחירות שלי אני בוחר. לא להשכין מול הרוח, להישאר בטוח, הכי בטוח מהלב, להישאר הער. לרצות כל כך זה לא מספיק, מפחיד מספיק, לא יבוא בדיוק, אני מודע לזה חי את זה כן. כשאני חורז את המילים מורז, אני עושה את זה בכיף. כשאני יוצר, אני לא ממהר, אני לא מחפר, כי אני מלא בנחת, אין לי פחד, שהמוזיקה טובה כל אחת, מחייך ושר, אני לא נשבר, צועד אל המחר, בסבבה תגידו לי. ילדים היינו, נמשיך להיות, נרקוד לאור השמש, עוד ועוד, עד שלא נגיע מצד אתרון, כי הלב הדרך נמצא הכל. ילדים היינו. Hay historias que ya conocemos y muchas, infinidad de historias por descubrir. En Algo para Contar, esta es la historia del día. ערב של שושנים, נצאנה אל הבוסתן, מור בסמים. Y esto que estamos escuchando en hebreo es una de las canciones más populares de el folclore israelí. Estamos hablando de Erev Shel Shoshanim, canción de rosas, pero quien la canta no es ningún artista israelí, sino que es la junta de Quilapayún, el grupo de la nueva canción popular chilena, y Víctor Jara, aquel artista que luego fuera también conocido como una de las víctimas más emblemáticas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. ¿Y cómo es posible que esta perlita haya sucedido? Bueno, hay todo un mundo que vamos a contar en la historia del día de hoy que tiene que ver con
cómo ese momento histórico de los años 60, 70, en donde en ambos lados del océano surgía por un lado un nuevo folclore que rescataba ritmos y melodías de los pueblos originarios, pero en versiones mucho más ayornadas. Estamos hablando de este lado de Argentina, de grupos como Los Fronterizos o Los Chalchaleros, y obviamente sus artistas derivados, como por ejemplo César Isela, que también fueron el cruce, el puente con lo que llamamos también la nueva canción popular, que podría bajar desde el norte con la trova cubana, pero que aquí ha tenido su expresión con tantos artistas que fueron contando la historia de nuestros pueblos latinoamericanos, con muchas verdades y con mucha poesía. Lo mismo sucedía en Israel con artistas que iban instalando, iban rompiendo con un momento inicial de la música folclórica israelí, más destinada a construir la idea de la nación y empezar a hablar del pueblo. Así es como nace Erev Shel Shoshanim, y cómo es que llega a ser interpretada por Quilapayún y Víctor Jara. Bueno, la historia cuenta que en 1967 el pequeño Estado de Israel se defiende en un episodio que es conocido como la Guerra de los 6 días, del cual justamente esta semana se cumple un nuevo aniversario, y ese episodio generó una solidaridad de muchos sectores de la izquierda y de la izquierda popular latinoamericana hacia el pequeño Estado de Israel, y de algún modo Quilapayún, que no solamente eran unos grandes músicos, sino también militantes, como por ejemplo también los Inti Limani, decidieron grabar esta versión de la canción Erev Shel Shoshanim. Y bueno, cuenta la historia, la anécdota, que Víctor Jara simplemente estaba allí con ellos grabando unos temas y lo han sumado. En esto que quedó un poco en el anecdotario, también se encuentra como Noche de Rosas. Pero también ha sucedido lo mismo del otro lado del camino, porque hablábamos del nuevo folclore y también se nos viene un poco a la cabeza Ariel Ramírez, ¿sí? El músico que hizo gran parte de las melodías populares que hoy cantamos, y podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, también a César Isela, a quien mencionábamos, el autor de Canción con Todos, ¿sí? Canción con Todos. Yo, por ejemplo, una de las versiones que más emotivamente recuerdo es la que se interpreta en la llegada de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez a Argentina en 1984. Canción con Todos es una canción que va en un increyendo que une a todos los pueblos de la región, y tuvo su versión en hebreo en 1983 en el disco que graba el artista israelí Mati Caspi, cuya mujer brasilera lo fue acercando a los ritmos latinoamericanos, y el dúo Aparvarim graban un disco especial de versiones en hebreo de temas populares latinoamericanos, y uno es esta canción, Canción para Sudamérica, o Canción con Todos en su versión original. דרך ירוקה, יפה כמו תפורה בשלל אורות, דרך עתיקה, אני ודרום אמריקה אשם, קולי וגם דמי זורמים להם כנחל אל הים. שמש על פרו, בוליביה מצטעפת בודדה, ירק מברזיל נושק לצ'ילה על שפתי פלדה. Y esta recuperación de la cultura popular latinoamericana en Israel no es casualidad, porque por esos mismos años también mencionábamos a Ariel Ramírez,
llega a Israel la versión en hebreo del tema escrito por Félix Luna y musicalizado por el mismo Ramírez, quien cuenta que su papá fue docente de la poetisa Alfonsina Storni y es ella la protagonista de Alfonsina y el mar, ¿sí? Uno de los temas, de los mejores temas que creo que tenemos en la historia musical de nuestro país, y que en Israel fue muy popularizada por Java Alberstein, un artista que estuvo aquí en el año 1997 en un recital conjunto con Fito Páez, pero que vamos a escuchar ahora una versión de una visita de Mercedes Sosa a Israel. Para quien no sabe, Mercedes Sosa visitó varias veces Israel, su hermana vive en el Estado de Israel, y la invita a Java Alberstein a cantar a dúo esta versión en castellano y en hebreo de Alfonsina y el mar. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. La فانسينا מדוע לשם איזה שיר חדש ביקשת לך בים נשמתך נישאת לה ברוח מלוכה לא תשוב לך לא תביא עוד זמר תעופף תרחף עד אין גמר ואת אלפונסינה תשני במנוחה. Y si hablamos de este puente entre el folclore y la canción popular, quizás un ícono aquí en nuestro país es León Gieco, quien hizo este puente donde agregó además al rock. Y León Gieco, que también estuvo en Israel en varias ocasiones, compartió también en 1997 un recital conjunto con el rockero israelí Aviv Geffen, y allí interpretaron, León Gieco interpretó una canción que se llama Llorarte, Libkot Leja, muy popularizada después del asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, pero Aviv Geffen compartió con León Gieco una versión en español y en hebreo de Solo les pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. תפתח את
בעל שם טוב נפתח את הרגשות. Y así con esta historia del día va terminando este episodio número 5 de Algo para Contar, un episodio en el cual hemos unido el presente con el pasado a través de Javier Sinay, el mundo del Yiddish. Hemos unido también Israel con Irán en el relato de Gaby Schnitzman. Hemos unido Argentina con el Yemen en la recomendación de Enrique Grimberg, y ahora hemos unido de vuelta Israel con Argentina en el folclore y en la canción popular. Como siempre agradecemos a Altos del Boulevard, residencia geriátrica, excelencia en el cuidado de adultos mayores, que puede ubicarse en altosdelboulevard.com.ar o en el 4504-2985, que nos acompaña en cada emisión. Y luego el momento de agradecer Carla Pérsigo aquí en la operación, Tamara Gutman en el diseño y en las redes sociales. Mi nombre es Leon Aidorf y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, el próximo lunes a las 20 horas, porque tenemos algo para contar. לא ידענו ללמוד בעל פה שאחד ואחד